tanto en el chat. Y bueno, en realidad, justo ayer, ¿cuál era que me reclamó? Brian me parece que me reclamó ayer que estuvo muy rápido la clase, pero bueno, en realidad mi idea es avanzar en cada tema y en realidad ustedes saben, cuestión tiempo y este momento lo que nos toca a nosotros es como, como este proceso es, bueno, nos, es nuevo para todos, ¿no? Entonces, en realidad, mi idea es seguir avanzando lo más que se pueda y tampoco, bueno, mi idea no es tampoco acumularles de teoría, ¿no? Sino mi idea es darles las cosas prácticas, lo que ustedes van a ver en campo, que eso es a mí lo que me interesa. Entonces, hoy les preparé, igual, bueno, son 58 diapositivas, pero son más fotos nada más. La idea es que ustedes me pregunten, porque ustedes no me están preguntando nada. Entonces, a lo mejor yo como digo, yo asumo que está entendido y que me comprenden, pero si ustedes no me preguntan, en realidad no se queden con esa duda. Sí, eso es lo que no, eso es lo que yo quisiera que por favor me pregunten, díganme, "Vea, ¿por qué se hace esto?" Ah, como les he dicho todo el tiempo, por más insignificante que crean ustedes que es la pregunta, háganla, o sea, no es, aquí estamos para equivocarnos todos, pues. Entonces, díganme, pregúntenme. Sí, o sea, que por qué esto, por qué esta otra cosa, y si no lo sé, hemos de consultar, pues estamos para eso nosotros, ¿no es cierto? Entonces, por favor, ayúdenme ustedes también participando, porque veo que no están participando. Sí, entonces eso nomás es. Bueno. Em, hoy, sí, hoy he preparado sobre todo la idea de la clase de hoy día, es eh, sobre todo, bueno, ya la idea de nosotros, siempre que cuando ya nosotros ya hemos alcanzado nuestro propósito o el fin de ya obtener nuestro título profesional, ¿no? Eh, Nuestro objetivo es conseguir un empleo, conseguir un trabajo y sobre todo eh, tratar de trabajar en una empresa de prestigio, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, tenemos empresas donde ya se manejan sobre todo ya galpones que son ya completamente automáticos. Sí, ya casi ya galpones manuales ya no se manejan. Hablo de explotaciones intensivas, ¿no? Sí, en realidad los principios se pueden aplicar en galpones pequeños o con pequeños productores. El principio es el mismo, ¿no? Pero sí ya debemos familiarizarnos, sobre todo tener conocimiento en lo que tiene que ver ya naves automáticas. Sí, porque tener la idea, tener el conocimiento, tener la base es muy importante, ¿no? Pero obviamente el momento de nosotros llegar, empresas grandes, obviamente, miren, por ejemplo, en Pronaca, sí, no nos piden experiencia para nosotros entrar a trabajar ahí, sí, o sea, ahí es nula, o sea, me refiero a que el requisito es tener el título, sí, y de ahí la experiencia no es necesaria porque dentro de la empresa es donde nos dan una inducción y nos enseñan todo lo que nosotros debemos conocer y hacer dentro de la empresa, ¿no? Entonces, esa es la idea. Empresas como Pronaca, Bioalimentar, el Grupo Fernández, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver el Grupo Oro, todas las empresas grandes de aquí del Ecuador, obviamente empresas multinacionales. Sí, hay empresas también, por ejemplo, como Italcol, empresas como Liris, que obviamente tenemos plazas de trabajo. Entonces, mi idea es que ustedes tengan la base y el conocimiento básico en lo que tiene que ver la crianza de pollito. Sí, entonces lo que sí
quisiera es por favor que participen, eso nada más. Sí, estamos. Entonces, el, en lo que tiene que ver la recepción de pollito en nave, em, obviamente en lo que tiene que ver, ¿no? Sobre todo, ustedes saben, ha variado mucho en lo que tiene que ver sobre todo el periodo de engorde, ¿no? En lo que tiene que ver, hablamos ya sobre todo el cuidado que se ha dado en lo que tiene que ver, ¿no? Desde sobre todo el impacto que tiene el periodo de crianza a los primeros 7 días, que eso es importante. No sé qué pasó, Jordan, que mencionas de Anita, ¿qué pasó? No, no me dijeron nada. Si escribes en el chat, por favor, mientras yo sigo la clase, yo leo. Entonces, en realidad, ¿no es cierto? O sea, ha sido es muy importante, sobre todo, eh, valga la redundancia, la importancia que tiene la crianza en los primeros días. Sí, los primeros 7 días son cruciales en la crianza de pollito. Sí, o sea, es donde nosotros tenemos que lograr el, ¿cómo vendría a ser? El éxito, tenemos que lograr, Anita, buenos días. Tenemos que lograr eh, nuestro objetivo que vendría a ser sobre todo triplicar o cuadruplicar el peso de llegada de mi pollito. Sí, o sea, los 7 días son cruciales. O sea, en realidad eso tómenlo ustedes, eso tengan ustedes presente siempre en la cabeza, que es donde yo tengo que poner todo el empeño. Y bueno, obviamente no quiere decir que me despreocupe después, ¿no? Entonces, aquí es donde yo tengo que poner todo mi empeño en lo que tiene que ver, ¿sí? Entonces, obviamente, aquí la recepción es muy importante, ¿no es cierto? Ya hemos visto y hemos hablado, tal vez hoy un poquito más a profundidad, pero bueno, en realidad es donde tengo que yo brindar todas las condiciones adecuadas, ¿no es cierto?, para que mi pollito se desarrolle y logre ganar peso, porque eso es ese es mi objetivo, ¿no es cierto?, que mi pollito gane peso. Sí, obviamente, ¿dónde comienza esto? Miren, inicia desde que el pollito llega a la granja, desde la descarga. Sí, obviamente, aquí sí, si yo soy, por ejemplo, como digo, el administrador de mi granja, soy el supervisor, X persona, X cargo que yo tenga en mi granja, sí, yo tengo que, obviamente, tener el personal suficiente, sí, para yo poder distribuir mis pollitos dentro del galpón. Obviamente, como vemos, no tenemos que perder temperatura, obviamente, no podemos hacer esperar al camión. Eso es algo obvio, ¿no? En lo que tiene que ver. Siempre pasa eso, a veces, eh, sobre todo, no se prevé cualquier situación, ¿no? Ah, como les digo, no sé, se me ocurre, a lo mejor ese rato que está llegando el pollito, no sé, se acabó el gas, ¿sí? O no cargué el gas, alguna situación en lo que tiene que ver, o sea, se me fue el gas, bajó la temperatura, eh, o sea, imaginémonos, o sea, todo lo que puede pasar ese momento. Sí, entonces tenemos que nosotros prever, como les he dicho, estar listos, listos del momento de la llegada de mis pollitos. Sí, obviamente los factores de bioseguridad son importantísimos. Sí, recordarémonos que obviamente el camión viene viajando, sí, y en lo que tiene que ver el contenido que tiene, si le ponemos a los pollitos también, obviamente los pollitos incluso pueden venir contaminados, ¿no? O sea, nadie no nos salva de eso, y eso es lo que está ingresando a mi galpón, ¿no? Entonces, por eso y vuelvo y repito, no son puntos claves, puntos cruciales en lo que tiene que ver la recepción. Sí, entonces cumplamos,
sobre todo la rapidez, tener el personal. Sí, obviamente aquí sí tenemos que mandar personal, sobre todo de velada, que se llama, donde tiene que estar el personal 24 horas. Sí, incluso la persona, el técnico, el administrador, el supervisor, tiene que estar 24 horas. Hay una persona que esté supervisando sobre todo el trabajo del personal. 24 horas, igual nos toca hacer veladas, entrar 6 de la tarde, salir 6 de la mañana, y ese es el trabajo que toca hacer. Y seguir rotando en el trabajo. Sí, entonces, eso sí, usted tiene que distribuir al personal igual de la misma manera para que tengamos 24 horas de presencia de personal cuidando a los animales. Sí, eso es crucial e importantísimo. Mire, ¿qué es lo que sucede a veces? Nosotros descargamos a los pollitos, sí, descargamos y dejamos sobre todo en el galpón. ¿Qué es lo que sucedió con los puntos anteriores que topamos? No tuve el personal suficiente. No sé, recibí 20.000, 30.000, 50.000 aves y tengo un personal insuficiente. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, miren, el pollo está esperando. Sí, ¿qué es lo que está sucediendo? Está apelmazado dentro de las jaulas y obviamente este está deshidratándose, pues, ¿cierto? Como ven ahí ya comienza el pollito a jadear. Sí, ¿cómo me doy cuenta que el pollito está jadeando? Alguien que me ayude. Dije, buenos días. Usted dijo ayer que revisan por la noche. A ver, no se te escucha muy bien, por favor, repíteme. Dije, usted dijo eso ayer. Los pollos se revisan por la noche, cuando ya no hay mucho movimiento del Sí, animal. sí, Entonces, sí, escuchar pero ronquidos y eso. eso es para escucharles, y estamos hablando de recepción, Brian. ¿Cómo sé que mi pollito de que está llegando eh, está jadeando? ¿Cómo sé que el pollito está jadeando? Si ustedes ven la imagen, sí, vean en la imagen, analícela, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver. Hablamos que estamos con exceso de temperatura, no sé, le puse a los pollitos cerca de la criadora y no le descargo rápido. Entonces está esperando con la temperatura, imaginémonos 32 grados, todos juntos ahí. ¿Qué es lo que va a suceder? Comienza ahí el pollo a deshidratarse y comienza a jadear. ¿Cómo sé que este pollito está jadeando? Y el pico, güey. El pico, ¿no es cierto? El pico permanece abierto del pollito, pues. Sí, ustedes ven, sobre todo el momento que ustedes estén chequeando el galpón, suponiendo que no tienen, por ejemplo, un termómetro. Se me ocurre que no tienen termómetro, están, no sé, se les dañó, ya cualquier cosa pudo haber pasado en recepción. eh, Prendo las criadoras, sí, a lo mejor yo puedo percibir que la temperatura no está muy alta, pero la temperatura está alta para los pollitos. Y ustedes ven que los pollitos están incluso amontonados y todos vemos con el pico abierto. Entonces eso quiere decir que están deshidratándose, pongamos en el sentido, ya están deshidratados y obviamente hay un exceso de calor. Entonces, como vimos hace un rato, el descargar al pollito, ¿no es cierto? O sea, de su jaula donde viene el incubadora tiene que ser lo más rápido, ¿sí? Entonces, como les he dicho todo el tiempo, nuestra labor es observación, ¿no? Todo lo que nosotros hagamos es observación y pequeños detalles. Esta situación que nosotros estamos viendo aquí, de, de nosotros tardarnos, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver sobre todo la espera al pollito para descargar, esto nos puede costar mucho dinero. Yo siempre les he estado hablando de dinero, les he estado hablando del factor económico, ¿no? Porque ustedes saben, en avicultura, un día más que mis pollos coman es plata y es pérdida, ¿sí? Entonces, un día más que se queden en mi granja los pollitos
Ellos van a comer, obviamente la comida, como saben, es lo más caro. El cuidado que se le va a dar, un día más de espera, es plata. Sí, hagan cuenta, solo hagamos cuenta, si mi granja es de 100.000, de 200.000 aves, sí, multipliquemos por un día de consumo, ese día de consumo, esa puede ser mi ganancia. Sí, entonces, por eso es las consideraciones que debemos tener. No nos confiemos, siempre nos confiamos. No sé, a veces tenemos nosotros siempre, tenemos en la mentalidad, no, el no pasa nada, ¿no? Pero no es que no pasa nada. A fin de cuentas yo voy a perder plata, ¿sí? Obviamente la distribución, sí, es muy importante, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con el personal, ¿sí? Como decía, tiene que ser rápido. Tendrán mucho cuidado, sobre todo recordemos que tenemos unas puestas frontales en los galpones, entonces obviamente esas tienen que abrirse para recibir a los pollitos. Tratar de hacerlo lo más rápido, de descargar, distribuir, obviamente, y cerrar el galpón para no perder temperatura, ¿sí? Si ustedes observan, no sé si observan en la parte derecha ven un equipo, un tipo, parece compresor, ¿no? Un amarillo, si observan, mm, que está al lado derecho. Si vemos, ¿no? Ese, sí, ese es un turbo calefactor que funciona a gas. Sí, eso obviamente es como una criadora, en realidad no es una fuente de calor, ¿no? Pero estos son turbocalentadores que funcionan a gas. Obviamente se enciende, obviamente es como que, a ver, es el mismo principio de un calefón, ¿no? Si hemos visto un calefón, es del mismo principio. Yo abro la llave, abro la llave y se prende la llama y calienta el agua. Aquí es lo mismo. Esto está conectado a un sensor de temperatura, baja la temperatura con diferencia más o menos de unos 3 4 grados, sí, baja la temperatura, ¡pac! Y se enciende el turbocalentador. Es como les decía, es un ventilador que con una llama, así más o menos vendría a ser el principio, sí. Entonces obviamente son muy eficientes, los hay de estos equipos hay a gas y los hay turbocalentadores de diésel. Ahí sí ya dependerá sobre todo de la inversión que yo quiera hacer, ¿no? Entonces, en realidad el principio va a ser el mismo, ¿no? Dar calefacción al galpón. Sí, entonces hagámosle lo más rápido, como ustedes observan. Los platos, si ven los comederos, están enterrados. Sí, tienen que estar enterrados, entre comillas, no, enterrados es a nivel, sí, tiene que estar el tamo a nivel del filo del plato, si ustedes observan, sí, sobre todo para que el pollito tenga acceso y pueda prácticamente entrar al comedero, ¿no? Que esa es la idea. Mire, bioseguridad, lo que nosotros hemos hablado, sí, entonces estamos aquí nosotros transportando ya las jaulas donde de los pollitos, ¿sí? Las jabas, perdón. Entonces, ¿qué es lo que está? Miren, está lleno de abono, el traje no están con la vestimenta adecuada, las tantas situaciones, ¿no es cierto?, que no podemos dejar pasar esto, ¿sí? Entonces, como ven, ya una vez ya están descargados los pollitos, tenemos la temperatura, los platos enterrados, sí, obviamente ya, si ustedes se fijan en donde están amontonados, pongámoslo en ese sentido, sí, los pollitos están ya dispuestos en el niple, ya obviamente tenemos que nosotros brindar en lo que tiene que ver ya el agua, primerito el agua y obviamente la comida, ¿sí? Eh, con lo anterior dicho, sí, con lo anterior dicho, em, hay que evitar sobre todo, ¿no es cierto?, la temperatura,
Sí, no debemos sobrecalentar a los pollos, sobre todo, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a deshidratar, se van a debilitar, sí, sobre todo va a bajar lo que es la inmunidad del pollito, el saco vitelino no se va a absorber, más bien se va a agrandar en lo que tiene que ver. Obviamente tiene predisposición a contaminarse y vamos a tener problemas de asitis. Sí sabemos lo que es el síndrome asítico, ¿no? O no sabemos, a ver si me ayudan, por favor. Esto también es importante conocer el síndrome asítico. Sí, no sabemos de lo que es la citis. Hemos escuchado la citis. Eh, Inge, yo he escuchado que varias investigaciones el principal factor de mortalidad es el síndrome ascítico, pero no, Inge, no he investigado, no me tocó mis enfermedades a fondo. No, no le tocó a nadie, alguien a citis. Algún compañero yo creo que sí le haya tocado, o no sé. Bueno, hablamos en realidad, si ustedes, en realidad la citis no es una enfermedad, ¿no? Hablamos de la citis es un síndrome, o sea, es un conjunto de, a ver, ¿cómo vendría a ser? No vendría a ser un conjunto de enfermedades, ¿no? Sino es un conjunto de situaciones fisiológicas que le sucede al pollito, ¿no? O sea, en realidad la citis es una acumulación de líquido, en lo que tiene que ver por una mala absorción en lo que tiene que ver de los nutrientes. Sí, como les digo, los pollitos, los broilers son una máquina para comer, ¿no? Y transformar el alimento en carne. Sí, son una máquina. Si yo le doy un saco de balanceado, el pollito se come el saco de balanceado en un día. O sea, en realidad así es. Entonces, pero por eso, sí, la idea, ¿no es cierto?, de nosotros dar el alimento al pollito, sí, es, por eso nosotros damos medido, en realidad, ¿no? Sí, lo que necesita consumir en un día, le damos en un día, sí, pero cuando nosotros excedemos en lo que tiene que ver, excedemos la alimentación o excedemos los niveles de proteína, y obviamente con factores como como ventilación, altura, que es lo principal, ¿no es cierto? Por eso es el problema aquí en la sierra que tenemos con los pollitos, se predispone más a presentarse la citis. ¿Por qué? Porque los pollitos tienen un corazón pequeñito, ¿sí? Un corazón pequeñito. Y obviamente aquí en la sierra tenemos menos oxígeno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Le vamos a dar más trabajo al corazón, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que este bombee la sangre y ayude a, em, hablemos en sí, asimilar los nutrientes que nosotros damos en el balanceado. Pero como el pollito aquí en la sierra, bueno, en la costa también sí da citis, no es que no quiere decir en la costa, en el oriente sí nos da citis, pero más se predispone aquí en la sierra. Entonces, qué sucede aquí en la sierra? Falta oxígeno. Está Eh, relacionado, ¿no es cierto? Perdón, Está relacionado con la altura, ¿verdad? claro, está relacionado a la altura, pero bueno, predispone para que se presente la citis la altura, un exceso en el consumo de alimento, una mala ventilación, ¿sí? También, por ejemplo, bueno, en la mala ventilación conlleva a presencia de amoníaco en el dentro del galpón y obviamente dióxido de carbono que son los que van a influir, ¿no es cierto?, en la presentación de este síndrome. Sí, entonces, por eso es que yo les he dicho siempre, por tener temperatura, ustedes no ventilan, ¿sí? Entonces, una mala ventilación puede conllevar a provocar el síndrome ascítico. Entonces, por eso tienen que tener una buena ventilación, o sea, es un complemento, ¿no? La ventilación eh, con la temperatura, con mantener la temperatura. Los días más críticos o las semanas más críticos es más o menos hasta la tercera, cuarta semana, sí, es más crítico para que se presente lo que es el síndrome ascítico.
Obviamente no hay cura, ¿sí? La única cura es eh, co- eh, quitarles el alimento, entre comillas, quitarles, o sea, es bajar la calidad del alimento, hablemos en lo que tiene que ver el nivel de proteína, ¿sí? ¿Qué pasa si me da mis pollitos asitis? Sí, lo único que tengo que hacer es quitarles el alimento, o sea, no les voy a dar balanceado, sino les voy a dar morocho partido, dependiendo del nivel o de la mortalidad que yo tenga por asitis, yo tengo que dar solo morocho partido, sí, unos 4 días y progresivamente tengo que yo comenzar a subir a mezclarle el morocho con el balanceado, sí, entonces no hay cura, no hay un medicamento que me pueda decir, este medicamento usted le cura la citis. No hay, tendrán mucho cuidado. Sí, porque por ahí van por ahí, hay unos genios que se inventan nomás que por ahí déle esta vitamina, que déle esto, no hay cura. Sí, entonces no hay, para esto no hay cura. La única cura es con manejo. Sí, o sea, tratar de evitar, porque ya si a lo menos ya los pollitos ya están con los síntomas, hablemos en sí, ya olvídense, esos no se van a curar, pero sí podemos salvar al resto. Sí, la única es, como les digo, bajar la calidad del alimento. ¿A qué me refiero con esto? Bajar el nivel de proteína, por eso es que se le da morrocho partido 3, 4, 5 días si es necesario, dependiendo del nivel, y de ahí progresivamente yo voy subiendo la cantidad de alimentos. ¿Sí? ¿Sí está claro? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿está ahí? No sé, me ponen en el chat si tienen alguna pregunta para seguir un poquito conversando, que es donde nosotros podemos ponernos de acuerdo que es mejor. ¿Alguna duda, algo que tengan? ¿Mm? Esto en realidad de la City sí es bien, como les digo, en todo caso es bien importante nosotros conocernos, sobre todo en lo que tiene que ver el manejo que nosotros tenemos que dar a los pollitos, ¿no? ¿Sí? Nada, no hay preguntas. Bueno, sigo. Eh, tenemos que, ¿no es cierto?, con lo que tiene que ver con la llegada de los pollitos, ¿no? Sobre todo nuestro objetivo es que el saco vitelino se absorba lo más rápido, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que darles es el alimento y el agua para, sea inmediatamente después de nacer. Sí, sobre todo con los pollos pequeños, sí, o sea, siempre, bueno, obviamente, eh, eh, tomemos en cuenta que no siempre nos van a venir los pollos uniformes, no todos del mismo poste, pongámoslo en este sentido, o peso. Siempre va a haber pollitos que van a venir, obviamente va a haber pollo pequeño. O tomemos en cuenta que pueden venir, ¿no es cierto? O que vienen pollos, por ejemplo, de reproductoras de reproductoras jóvenes, sobre todo, que son todavía pollos muy pequeños en realidad, o lotes de pollos pequeños. Obviamente no quiere decir que no valgan, ¿no? O sea, no es que no valgan, sino que van, tenemos que darles un poco, o sea, tenemos que darles un mayor cuidado en lo que tiene que ver y sobre todo prever cuestiones, ¿sí? Eh, si ustedes observan en la imagen, sí, siempre que ustedes reciban, cuando sea el día de recepción, hay que tener un poquito más bajo el niple, sí, tiene que estar un poco más bajo del nivel, sí, ¿por qué? Porque ahí, como mencionamos, ¿no es cierto?, tenemos pollo pequeño y todos tienen que tener acceso al agua. Si ustedes ven ahí hay una como platito que se llama es plato de recuperación del agua, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver, ahí dependerá de la persona que les diga, les va a decir el nombre, ¿no es cierto? Entonces es
es una cápsula de, en lo que tiene que ver es un plato para recuperar el agua, no, no todos los pollitos van al niple, ¿sí? Entonces las gotitas que los pollitos, los que picaron el niple, ¿no es cierto? Van a ver unas gotitas, va a caer en este plato y obviamente este platito nos servirá para que los pollos que no piquen el niple tomen el agua de ahí. Esa es su función, ¿sí? Pero bueno, aquí ya es cuestiones de manejo, es desmontable. Sí, lo que hacemos es dejarles un par de días, mientras más rápido saquemos de eso es mucho mejor. ¿Para qué? Para que el pollito se adapte solo al NIP. Esa es la idea, ¿sí? La temperatura es importante, el manejo ambiental, temperatura 31 a 33, humedad relativa a 50 a 65. Si ustedes observan, tenemos en lo que tiene que ver también dispuesto el papel. Sí, son rollos de papel, incluso son biodegradables o que se incorporan en la cama mismo, o pueden ser papel que sea removible, ¿no? En lo que tiene que ver. Ojo, la temperatura siempre tiene que ser de la cama. Sí, ya vamos a ver. Sí, como observen también los platos en la parte superior derecha. Los platos están enterrados, como se dice, pero enterrados, hablemos de cuenta solo la base del plato para que los pollitos tengan acceso al comeder, ¿sí? ¿Qué particularidad? A ver, veremos si me pasó. ¿Qué no observamos ahí? ¿Qué creen que falta aquí? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué creen que falta aquí en esta imagen? En equipo me refiero. Nadie. ¿Qué hablábamos del equipo para recepción? ¿Qué nomás necesitábamos para el equipo para recepción? A ver, ayuden. Lo que son los calefones principalmente para mantener la temperatura. No, los calefones están ya prendidos. Si ustedes ven, ya está prendido. Falta alguito más ahí, unos detallitos. No, no carga en el mío, yo sigo en la diapositiva 4 creo. No puedo ver lo que están. Sí puede enviar al chat. Déjame ver. Ya está en el chat. ¿Qué es lo que nosotros hemos recomendado siempre, ¿no es cierto? De lo que hemos hablado en la recepción. ¿Sí? Recibir con qué? Con, ¿sí? Con bebederos de galón y con bandejas. Eso es lo que nos falta ahí en imagen. Sí, en realidad, ¿no es cierto? Em, el nosotros recibir con bandejas, recibir con bebederos de galón extra, ¿no es cierto? Son implementos, ¿no es cierto?, que nos va a servir para que el pollito coma y se hidrate
del el momento de la llegada, pero bueno, aquí sí va a depender, ¿sí? O me dirán ustedes, ¿y por qué no está ahí, no? Entonces, va a depender obviamente del equipo y va a depender, en este caso, ¿sí? Ay, va a depender del equipo sobre todo del galpón, pongámoslo en ese sentido, ¿no? Porque hay varios tipos de equipo, no todos son estándar, ¿no es cierto? Hay varias marcas de equipo, por ejemplo, tenemos Plason, tenemos Big Dushman, tenemos Roxel, sí, tenemos Sigity, hay varias marcas de equipos, ¿no? En este caso, sí, y obviamente aquí, por ejemplo, en los nipples ya tenemos una copa en cada nipple, si ustedes observan, ¿no es cierto? Entonces, en realidad no nos va a hacer falta los bebederos de galón, ya tienen acceso a los pollitos. Y obviamente, si ustedes observan, ¿no es cierto?, la cantidad de alimento que está dispuesto en el papel, obviamente en realidad no nos va a hacer falta las bandejas. Sí, entonces, como les decía, la cuestión es de que nosotros observemos nada más. La calefacción, miren, como nosotros hemos mencionado, sí, tenemos que nosotros más o menos, hay, por ejemplo, calentadores, como mencionábamos, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver turbocalentadores, se miden en lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, sobre todo en vatios, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, de 140 vatios que sobre todo hablamos de 140, 180 vatios en lo que tiene que ver para la zona de crianza y para el resto del criadero, de la nave en este sentido. Y pues podemos nosotros utilizar criadoras de campana de 400 a 600 aves o tenemos criadoras infrarrojas de 700 a 1000 aves. Aquí, bueno, el sistema de calefacción es independiente, ¿no? Aquí ya va a depender, ya, como les digo, ya los sistemas de calefacción vienen incluidos en el equipo, ¿no? Ya va, como les decía, pueden ser turbocalentadores o pueden ser criadoras de campana o calentadores infrarrojos, entonces va a depender aquí del galpón nada más, ¿sí? La temperatura de la cama, eso es importantísimo, de 28 a 30 grados. Sí, eso sí es indispensable, ¿no? En lo que tiene que ver. 28 a 30 grados temperatura. A eso tenemos que llegar, de la cama. Sí, o sea, es la temperatura es a la altura del pollito. Sí, a eso tenemos que nosotros llegar. Miren cómo se ve en esta imagen, ¿no? Miren el calor o la temperatura, ¿no? Entonces el pollito, ¿cuántos grados está? 38 más o menos, ¿no? Y de ahí sigue bajando. Miren, son zonas donde tenemos temperaturas de 21 grados. Sí, si ustedes observan en la imagen también, esta imagen es bien chévere, ¿no? Donde se observan las distintas temperaturas. Y miren la temperatura del piso, puede estar, miren, entre 21 grados, tal vez 24, 23 grados, 24 grados, miren. Sí, entonces es importantísimo ver esto. Sí, y aquí sí, mencionémosle lo anterior, ¿no? Podemos mencionar que hay una falta de temperatura y aquí sí podemos mencionar que tenemos una buena distribución en lo que tiene que ver de temperatura, ¿no? Sí, entonces es bien interesante esta imagen, ¿no? Eh, obviamente en lo que tiene que ver, si esto hablamos que existe una relación en lo que tiene que ver la temperatura sobre todo la temperatura de la cama con la mortalidad, sí, hablamos que a menor temperatura, miren, se incrementa el porcentaje de mortalidad. Sí, si nosotros hablamos de una temperatura de 27 grados, obviamente eh, hablamos que hay el 1%, o sea, hay menos del 1% de mortalidad en la primera semana, pero ya sí hablamos de 20 grados que va a incrementarse en el 1,25% de mortalidad y así progresivamente que llegamos a 23,9, donde tenemos mortalidades del 4%.
Y esto sí es crítico y es grave, no llegar a esto, a este porcentaje en la primera semana. ¿Sí? Entonces, ojo, el manejo de la temperatura es sumamente importante. ¿Sí? Viendo estos datos, ¿no? Aquí hablamos sobre todo, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver, em, aquí sí es importante hablar de esto. Hablamos de sensación térmica. ¿A qué me refiero con sensación térmica? A ver si me pueden ayudar. Nadie. Bueno, hablamos de sensación térmica, ¿no es cierto? Es lo que yo percibo, ¿no es cierto? Como temperatura. Sí. A ver, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando ustedes están en época de calor? ¿Qué es lo que hacen para refrescarse? ¿Mm? Que dentro de su casa, ¿no? ¿Qué es lo que hacen dentro de su casa, por ejemplo, en época de calor? ¿Mm? Bañarnos, tomar agua. Bañarnos, tomar agua, obviamente, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que hacemos para poder tener un poco más, bueno, aparte de bañarme y, por ejemplo, estoy en mi sala, estoy con mucho calor, ¿qué es lo que prendo? El ventilador, ¿no es cierto? O prendo, si yo tengo el aire acondicionado, prendo el aire acondicionado para tener para tener que una sensación de frío, ¿no es cierto? O estoy equivocado, no sé. ¿Qué es lo que sucede? Estoy con calor, prendo el ventilador y ese airecito, ¿no es cierto? Lo que hace es me refresca. Pero ¿qué sucedió con la temperatura? Va a disminuir. No, la temperatura no baja. Tú no puedes bajar la temperatura ambiental, ¿no es cierto? O sí puedes bajar la temperatura ambiental. ¿Mm? Pero, O sea, eso es lo que, por ejemplo, el ejemplo, yo creo que el ejemplo más chévere es, o sea, yo estoy en mi cuarto, tengo afuera temperaturas de 34 grados, 38 grados de afuera, obviamente es un horno en mi casa, ¿y qué es lo que hago? Yo prendo el aire acondicionado o el ventilador, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me va a provocar eso? Me provoca una sensación de frescura, una sensación de frío, ¿no es cierto? O sea, yo percibo aire fresco, ¿no es cierto? Y voy a estar en confort, ¿sí? Pero la temperatura ambiente no va a bajar, ¿sí? O no sé, o no me hago entender, no sé, a ver que me ayuden, por favor. Sí, Inge, sí se entiende. O sea, lo que quiere decir es que, ¿cómo sería? Que el ambiente va a tener, o sea, otro tipo de temperatura a comparación de lo que nosotros podemos llegar a sentir, o bueno, en este caso sería lo que las aves pueden llegar a sentir. Eso, ¿no es cierto? Lo que yo percibo, ¿no es cierto? O sea, es la sensación, ¿no es cierto? De frescura, sensación de frío, ¿no? Es lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, con mis sistemas de enfriamiento o sistemas de ventilación en mi galpón, pues, ¿sí? Yo lo único que les estoy dando es una sensación de frío, por ejemplo, si hablo que hay un exceso de calor, ¿sí? Entonces, yo no puedo bajar la temperatura, ¿no es cierto? Pero sí, con la ventilación, yo lo que les hago, les estoy nada más refrescando, ¿sí? En ese sentido, y obviamente el pollito va a sentirse cómodo y obviamente este va a tomar agüita y va a comer.
Sí, entonces aquí son nada más recomendaciones, ¿no es cierto? Dependiendo de la edad, sí, y la humedad más o menos aquí nosotros manejamos la temperatura, ¿no? Hablamos por edad. Entonces, ojo, mucho cuidado, sobre todo cuando hablamos de ventilación, sí, no, nosotros tenemos que sobre todo eh, hablar que no vamos a bajar la temperatura ambiente, ¿no? Sino lo único que hacemos es, le damos es una sensación, ¿sí? O sea, que el pollito perciba que está fresco nada más. Lo que hace un aire acondicionado cuando nosotros estamos con mucho calor, ¿sí? Eso es nada más, ¿sí? Lo más, creo que lo más sencillo, ¿no es cierto? Para poder nosotros entender. Sí. Bueno, obviamente la temperatura de la cama es importantísimo, ¿no es cierto? El precalentamiento que se hace al galpón, ¿sí? Sobre todo aquí hablamos que las patas de los pollos no tienen que estar frías, ¿sí? Por la cama. Obviamente estos van a tener sobre todo no van a comer el alimento, no van a tomar agua y obviamente vamos a tener eh, o sea, no vamos a tener una uniformidad en mis pollitos, ¿no? Entonces, hagámoslo de esta manera, ¿no es cierto? Tratemos de evitar, ¿no es cierto?, que los pollitos tengan las patitas frías, obviamente, como mencionamos, ¿no es cierto?, manejando nuestro sistema de calefacción en lo que tiene que ver para brindar el calor necesario a los pollitos, ¿sí? Ventilación, como hemos hablado, ¿no es cierto? Una buena ventilación, ¿sí? Tratar de mantener sobre todo un aire tibio dentro del galpón. Tenemos que mover el aire dentro de nuestra nave, ¿sí? Para que tenga un recambio, ¿no es cierto? Y que estos tengan el ambiente adecuado, pongamos en el sentido, ¿no es cierto? Hablamos que, bueno, como les digo, ya hoy día tenemos sobre todo hay equipos donde nos miden, por ejemplo, la cantidad de amoníaco, de dióxido de carbono dentro del galpón, ¿no? Hablamos que, por ejemplo, tiene que tener menos de 3.000 partes por millón de dióxido de carbono, ¿sí? Menos de 10 partes por millón de monóxido de carbono, ¿sí? El polvo menos de 2,4 miligramos por metro cúbico y amoníaco hablamos que tiene que tener menos de 20 partes por millón. ¿Sí? Esos son los niveles adecuados, ¿sí? Para poder nosotros mantener a nuestros pollitos. Obviamente, obviamente, cualquiera de estos factores que nosotros hemos mencionado, ¿no? Con niveles mucho más altos va a afectarnos en el pollito, en la salud de los animales, obviamente va a reprimir el crecimiento, van a dejar de consumir alimento, entonces todas estas situaciones que nosotros nos puede suceder, ¿sí? Esto es importantísimo en lo que tiene que ver, sobre todo, el nosotros disponer papel en el galpón. ¿Sí? Hablamos que tenemos que mantener, pongamos, o disponer de papel más o menos un 25% de la superficie del, en lo que tiene que ver del galpón, ¿no? ¿Sí? Más o menos unos 50 gramos por pollito, ¿sí? Hablamos por metro cuadrado de papel, más o menos 70 pollitos para que ustedes le sepan calcular cuánto de papel, ¿sí? Mínimo 48 horas, ¿sí? Aquí, en realidad, bueno, el ancho también 80 centímetros. Como les digo, aquí en realidad, sí, la idea es eh, mantener el papel el mínimo, el mínimo, o sea, el menor tiempo posible, ¿no? Como les vuelvo y les repito, les he dicho siempre, el papel lo que nos ayuda es para la parte de recepción, para que el pollito coma lo más rápido, pero lo que yo quiero, mi objetivo es que el pollito se adapte lo más rápido a los comederos. Sí, entonces por eso es que recomiendan mínimo 48 horas, pero Eh, si puede ser en 24, en 36 horas, no hay ningún problema.
Si, como les digo, es observación, si ustedes ven, sí, si ustedes ven que el pollito ya está comiendo más del comedero, retiren el papel y no va a haber ningún problema, ¿no? O sea, no es esto, como les he dicho siempre, no son cuestiones fijas, ¿no? Sí, son solo recomendaciones que se hacen. Ya ustedes, el momento de que se dediquen a crianza, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver, nada más ustedes observarán y verán cómo está el comportamiento del pollo, ¿no? Sí, entonces, en ese sentido. ¿Cuántos comederos? Máximo 80 comederos, sí. Pollitos de plato, después 60 más o menos, 60 platos, puede ser por pollito, sí. Podemos utilizar bandejas también, en este sentido, cualquier tipo de auxiliar, pongámoslo en este sentido, ¿no? Para poder nosotros recibir a mis pollitos, ¿sí? Miren aquí qué sucede, miren. Eh, Poco alimento, poco papel, ¿sí? Es muy estrecho, entonces va a tener menos acceso a los pollitos al alimento, ¿sí? Entonces, son situaciones y situaciones, ¿no es cierto? Que eh, todos son experiencias que ha tenido cada uno como criador, pongámoslo en este sentido, ¿no? A lo mejor unos recomiendan que el papel no sea de 80 centímetros, como se ha dicho, sino que solo sea de 60, y les ha ido bien. O sea, miren, es relativo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que no se, qué es lo que no se tiene que hacer, ¿no es cierto? A veces, ¿qué es lo que sucede al momento, sobre todo, de descargar los pollitos? Sí, miren, deficiente papel, los comederos, si ustedes observan, están regados prácticamente, sí, están virados, no están bien dispuestos, a lo mejor el momento de preparar mi cama no estaba al nivel, se regaron los comederos, está regado el alimento, eso es un pecado, ¿no? Aquí es un pecado, ¿no es cierto? Regar el alimento. Estamos desperdiciando el alimento. Imaginémonos peor si yo acciono los comederos, ese alimento se va a seguir regando, regando, regando y entonces va a ser una pérdida increíble de plata. Sí, entonces observemos en realidad esto es lo que no se debe hacer. Por eso siempre el momento de la preparación del galpón, ahí es donde nosotros tenemos que ingresar, observar, ver que no cometamos estos errores, que esté dispuesto el papel. Sí, entonces este es nuestro trabajo, ¿no? Es lo que nosotros hacemos. ¿Qué observamos ahí? Hay una falla en el manejo. ¿Qué creen que pasó ahí? Díganme, a ver, ayúdenme. A ver, ¿cuál no ha hablado? A ver, Joana Maribel, o alguien o escríbame en el chat, alguien ahí, póngame, ¿qué ven ahí? ¿Qué creen que está pasando ahí? Quizás la temperatura no es la adecuada porque los pollitos están amontonados. Si esto temperatura baja, ¿no? Si esto es clásico. Puede ser temperatura baja o si están amontonados a un ladito, puede que esté temperatura baja y puede haber corrientes de aire también, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿sí? Por eso tenemos que prepararnos bien para la crianza. Sí, por eso yo vuelvo, insisto, siempre les insisto, ¿no es cierto? Dirán, ya estoy cansado ya de lo que me vuelve, repite y repite lo mismo, ¿no es cierto? 24 Profe, horas, sí. yo tengo una pregunta. Por ejemplo, para un pequeño productor, digamos, que quiere dedicarse a criar los pollitos, ¿cómo él maneja, digamos, lo que es la ventilación? ¿Necesariamente tiene que adquirir los equipos que, digamos, mencionaba anteriormente? A ver, para un pequeño, verás, para un pequeño productor, obviamente lo básico, ¿no? Tenemos que nosotros tener lo básico que viene a ser el equipo de calefacción, ¿no? Que en realidad es la criadora. Y de ahí, como mencionas tú, sí, espérame un ratito. Las cortinas creo que es para
Obviamente, esencial para un apicultor que recién quiere empezar, digo yo, no sé. a ver, verdad, espérate, te voy a presentar la imagen, ¿no es cierto? Espérate. Estas son las más comunes, criadoras comunes, corrientes y silvestres que nosotros podemos utilizar. Estas son para 200 pollitos. Incluso hasta la marca, esta sería aquí, la Jaguar, son buenas. Entonces, como me preguntaba Cintia, le, aquí, a ver, la base de todo es el manejo de la temperatura, ¿no? O tú críes 100 o críes 10.000, 100.000, 50.000, la base es la temperatura en lo que tiene que ver de la recepción. El principio es el mismo, ¿no? O seas pequeño o seas grande productor, ¿no? Pero sí tienes que tú manejar temperaturas en lo que tiene que ver, hablamos para recepción de 32 grados centígrados. Sí, o sea, tú tienes que mantener como con la criadora a gas que tienes. Sí, si tú tienes una criadora a gas, que es lo mejor, ¿no? Porque en todo caso, si tú tienes un foco infrarrojo, obviamente te va a salir mucho más costoso por la luz. Pero bueno, eso queda muy aparte. Pero de ahí sí, lo mínimo que tienes que tener sobre todo es manejar cortinas, ¿sí? Que tú con cortinas vas a manejar la ventilación. O sea, a ver, déjame ver si tengo aquí una imagen más adelante. No, no tengo aquí. Déjame ver si me consigo una fotito para poderles explicar. Ya, entonces más o menos, les voy a compartir en el chat. Ya, así más o menos, ¿no es cierto? Hablemos de ese es un galpón pequeño. Sí, estoy refiriéndome a la imagen, ¿no es cierto?, del chat que les envié. Sí, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo único que tengo que hacer es ventilar, subir y bajar la cortina para poder ventilar, hacer el intercambio. Sí, es el mismo principio en los galpones automáticos. Sí, sino que aquí en los galpones manuales tiene que ir una persona a subir y a bajar la cortina. En los galpones automáticos no, hay un equipo para subir y bajar la cortina. Esa es la diferencia. Hacer el intercambio de aire se lo hace de manera manual y de manera automática. Mantener la temperatura nada más, o sea, no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, es lo mismo, es el mismo principio. Sí, entonces no, como les digo, mantener temperatura, es el mismo espacio. Sí, como les he recomendado, en Oriente Costa más o menos hablamos de galpones manuales de 10 pollitos por metro cuadrado. Sí, si hablo ya de galpones automáticos, como el que estamos viendo en la imagen, sí, aquí se maneja 15 pollos más o menos por metro cuadrado en lo que tiene que ver. Sí, si ustedes verán ahí dice 50 por metro cuadrado, sí, pero para recepción. Yo les hablo de 50, de 10 de 10 pollos por metro cuadrado y es ya hasta el final del lote. No sé, Cintia, si está clara la respuesta o tienes alguna otra duda. No, Inge, muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, 24 horas de luz en lo que tiene que ver el primer día. Vamos ya a avanzar un poquito más rápido. Eh, ¿Cuál es el objetivo? ¿No es cierto? Comer lo antes posible. ¿Sí? Podemos utilizar pienso de arranque en migaja, que se llama, que se llama el alimento migajeado. Sí, es prácticamente es un mini pellet o un cumbre o migaja que se llama, sí. En la migajita está todo el alimento, pongámoslo en ese sentido, ¿no? Entonces es mucho mejor, se tiene mejores resultados con este tipo de alimento y los materiales ya van a depender bastante de la zona, ¿no?
Eh, Incluso, por ejemplo, bueno, el más común que es la cascarilla de arroz, me mencionaba que es caro en macas, ¿no? Obviamente es por la distancia. Podemos utilizar viruta de madera, podemos utilizar un pellet higienizado en lo que tiene que ver, no es un tipo de cama que se elabora para los pollos, ¿sí? Podemos utilizar paja tipo selva, miren, en este sentido, cualquier paja, ¿sí? El, Miren, sobre todo lo que yo les mencionaba, ¿no? Enterrar el comedero, pero aquí está mal, ¿sí? Está sumamente, está bajo, se está contaminando de cama el plato con el alimento y obviamente está regándose, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando se maneja mal la cama? También es crítico, ¿no? Sobre todo cuando se utiliza un material no adecuado, sí, tenemos una mala ventilación, sí, lo que tiene que haber. em, los bebederos puede haber pérdida de agua en lo que tiene que ver, a veces los nipples se riegan, sí, se taponan los nipples, eso tienen que tener mucho cuidado, se riegan los bebederos de galón, eh, muchos pollos dentro de la cama en lo que tiene que ver mucha densidad, sí, puede haber diarreas en lo que tiene que ver también, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que nosotros cuidar, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros manejamos mal la cama? Sí, por ejemplo, miren, aquí tenemos es una comparación nada más, puede provocar una pododermatitis en lo que tiene que ver, ¿no es cierto? Sobre todo en lo que tiene que ver, se desarrolla en las patas de los pollitos, no sé si alguien vio esta enfermedad, ¿sí? Obviamente este se produce por camas muy húmedas y esto conlleva em, sobre todo en planta de faenamiento, esto conlleva a pérdida, ¿no es cierto? Esto no se puede comercializar, pues, sí, entonces es pérdida y eso va ay, se me fue la palabra. Eh, Se me fue. Eso va a decomiso, ¿sí? Eso va a decomiso. Mire, el manejo de los comederos es sumamente importante, ¿sí? Sobre todo, bueno, estos comederos tienen una regulación, no tienen una numeración de regulación para permitir el llenado, pongámoslo en este sentido, del comedero. Si ustedes observan, sí, dentro del tubo del comedero está dispuesto un sinfín. Sí, ¿qué es un sinfín? Nadie. Es un sinfín, es nada más, es uno como un tornillo, ¿no? Que está dentro del galpón. Entonces lo que se acciona el sinfín es por un motor y este lo que hace es llevar el alimento. Espera, déjeme ver, tengo una foto para que, para que quede un poquito más claro. Me parece que esta foto está chévere. Sí, sí se observa en la foto. Sí se ve. ¿Sí vemos o no vemos? Sí se ve, Inge, el tubo, sí. Ya. Entonces, ¿cómo está dispuesto, ¿no es cierto? Es el tubo y dentro está como mencionamos, ¿no es cierto? El sinfín, que obviamente este gira y sigue llenando en lo que tiene que ver el comedero. Sí, espérenme, para que esta imagen también está chévere, para que ustedes observen y sepan más o menos cómo es el
sepan ustedes el funcionamiento, que esto es importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El sinfín gira, ¿sí? Llena el plato, ¿no es cierto? Se llena, llega a un tope y luego pasa al siguiente, ¿sí? Pasa al siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, ¿no es cierto? Hasta llegar al último, ya les voy a proyectar, hasta llegar al que se llama al plato control, que eso sí es importante que ustedes conozcan. Hasta llegar al plato control, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿No es cierto? Este se llama plato control, ¿sí? Este plato control, si ustedes observan, es diferente al resto, ¿no? De platos que ustedes observan o de comederos, ¿sí? Si ustedes ven dentro, tiene un tipo, una como cajita, pongámoslo en el sentido. Este tiene, sobre todo, dentro tiene un micro switch que se llama un switch o un encendido y apagado, ¿no? Para ser más claro, ¿sí? Donde tiene una como lengüetita donde qué sucede cuando ya el alimento se llena, apaga el motor, ¿sí? Para que ya, sobre todo apaga el motor para que ya no siga funcionando el sinfín, ya no se seguiría llenando, 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 ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Se activa, ¿sí? Cuando el plato este de control está vacío, van los pollitos, comen de ahí, se vacía, acciona el encendido y el apagado y obviamente pues, prende el motor y se comienzan a llenar los comederos. Sí, no sé si me hice entender, ¿está claro? Preguntas, pregúntenme, no sean malitos, pregúntenme. De no, a veces se me quedan las ideas también y yo también me olvido de decirles algunas las cosas. Sí, pregúntenme. ¿Qué dice? O sea, miren qué sucedería si desconecto el plato si no, no existiría este plato controlo. Miren, se seguiría llenando el comedero y regando, 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 regando. ¿Sí? Entonces son cuestiones que pues, nos puede suceder, ¿no? Eso sí es clásico que nos suceda en los galpones sobre todo. A veces este plato control que les menciono no funciona y se sigue prendiendo, se sigue, sobre todo se prende y olvídense, se riega el alimento en el galpón y yo encuentro un montón de alimento ahí en cada plato ahí llenito y regado. Eso tengo que cuidar. Recuerden que ustedes tienen que cuidar el alimento, ¿no? Que es el costo más importante. ¿Sí? ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, no? Sí, a veces yo lo puedo enterrar mucho. Lo correcto es que el pollito coma, ¿no es cierto? Que sobre todo lo que mencionan, la altura, que es lo importante. Y obviamente mantener o enterrarlo mucho, ¿no es cierto? A veces ya dependiendo de la edad tengo que seguir subiendo el nivel del comedero. ¿Sí? Puedo encontrar, sí, sobre todo varias fallas en lo que tiene que ver, ¿no? En el arranque puedo tener muchos problemas en lo que tiene que ver la disposición del papel, del comedero, la cama, sí, cualquier situación, ¿no es cierto?, puedo yo tener. Sí, mire, plato sin comida, sí, mire, no hay comida. Esto es grave, sí, no hay comida. Los bebederos importantísimos, ¿no es cierto? Máximo 30 pollitos por tetina, después 15 pollitos por tetina, para que ustedes calculen, ¿no? Bebederos por campana, 8 por cada mil pollitos, para que ustedes sepan. Esto, esto es lo que tienen que ustedes revisar, ¿sí?
sobre todo la altura, ¿no? Sí, la altura del niple. Ustedes observan, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver, aquí tenemos el manejar la temperatura, perdón, la altura y manejar la presión, sí, eso es básico para sobre todo evitar el problema de camas húmedas, sí, ustedes observan, sí, manejar la presión, hablamos, la presión se maneja en pulgadas, sí, en lo que tiene que ver en la manguerita que está ahí como con un espiral, sí, ahí está una bolita negra, ¿no? Esa bolita es lo que me indica la presión, ¿sí? Entonces eso tenemos que nosotros manejar la presión. Es importantísimo y la altura. Entonces ustedes tienen una reglita a lo largo del galpón, van midiendo la altura del niple y ustedes van, sobre todo tienen que seguir regulando. Esto es importante sobre todo para tener una buena uniformidad de mi lote. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Cómo manejo la presión? Aquí tenemos, este es un regulador de presión de agua. ¿Sí? Si ven en la parte inferior de este regulador, todo este equipo, ahí es una como llavecita, lo giro a la derecha o lo giro a la izquierda, ¿no es cierto?, para tener más o menos presión. Sí, es como un tornillo nada más. Aquí miren, si observan ustedes ahí donde está la flechita y hay como una bolita, ¿sí? Ese es un balín, ¿no es cierto?, que me indica la presión. Yo lo que hago es nada más con una regla, yo mido la altura donde está el balín y o sea que a cuánta presión está el agua, ¿sí? Sí, aquí tenemos, miren, altura correcta. Aquí tenemos, como les mencionaba, las cazuelitas para recuperar el agua, ¿sí? Y aquí sí tenemos una altura incorrecta, ¿no? Está muy bajo, si ven. Y aquí vamos a tener sobre todo problemas de cama mojada, todo eso, ¿sí? Para recepción, sí, para la llegada, podemos recibirle así no tan bajo, ¿no? Aquí está muy exagerado. Sí puedo tenerle más bajo de lo normal en recepción, ¿no? ¿Para qué? Para que todos los pollos tengan acceso al agua. Pero ya unas horas nada más, puede ser 1 hora, 2 horas, y de ahí sí a coger y subir el NIP. ¿Sí? ¿Sí ven? Como ven, esta es la altura correcta de llegada. Puede ser un poquito más bajo tal vez, si veo que mi pollito está muy, muy pequeño, para que todos tengan acceso al agua. Y de aquí y después, posterior, le subo para que estos tengan agua. Incluso, por ejemplo, puedo recibirle con vitaminas, puedo tinturarle, a veces tinturan algunos el agua, ¿para qué? Para que el pollito vea la gota y pique. Los pollos son bien, bien curiosos, entonces llegan y pican, ¿sí? Esto se acuerdan que vimos, el test de los buches, ¿sí? Tenemos que comprobar el contenido del buche del pollito, ¿sí? Sobre todo para ver si este ha comido y ha tomado agua. No debe haber buches vacíos, importante, mínimo un 80% de los pollitos con buche lleno, ¿sí? Si está muy duro, no ha bebido la suficiente cantidad de agua y si está muy, muy expandido, ¿no es cierto? No ha comido mucho, hay más agua, ¿sí? Si el pollito pierde más del 10% del peso, es un pollito débil, eso es importante conocer. Este test que se hace del buche es importante que ustedes hagan. Sí, unas horas después de haber recibido el pollito, vayan, dense una vueltita, cojan los pollos, vean cómo está, eh, toquen palpen el contenido del buche, sobre todo a veces se palpa lo que es cama, sí, es porque no ha habido comida, pues. Entonces se palpa la cama, es porque no ha tenido comida. ¿A dónde tengo que llegar yo? Sí, el peso del primer día tengo que multiplicarle por 4.5. Ese es el peso esperado a los 7 días. Hablamos de un mínimo para hacer esto en 200 pollos como mínimo. Ese es el objetivo.
¿Sí? A eso tengo yo que llegar. ¿Sí? Eh, Factores críticos al arranque, obviamente temperatura, el agua, la comida, el pienso, ¿no es cierto? Cama, ventilación, iluminación y la densidad. Sí, todo esto está relacionado. ¿Cuál es mi objetivo? En la primera semana de vida, los pollitos tienen que mínimo cuadruplicar su peso al nacimiento. A eso es donde yo tengo que llegar, ¿sí? Los pollitos, obviamente, el momento de la llegada, sí, no tienen, tienen que recuperarse, ¿no es cierto? El estrés es sumamente fuerte al momento de llegada, ¿no es cierto? Sí. Listos, muchachos. Hasta ahí tienen preguntas, dudas. No sé, por ahí alguien. Brian, Jordan, no les, No, no, Inge, no han no. participado. No, Inge. No estoy Kevin, escuchando. Cintia, nadie. No, Inge, yo creo que la materia del día fue. No te escucho, Brian. El Todo bien, chat. Inge. Yo creo que Inge, la materia de hoy día no fue, por decirle, complicada, sino como usted mismo dice ya en anteriores clases, usted ya nos viene dando un poquito de, como que introducción al tema y cuando ya llegamos, pues ya sabemos del tema y Inge no ha sido complicado hoy día. Muy entendible, mejor. Bueno, el objetivo mío es que ustedes ya se sigan relacionando con los equipos que ustedes van a ver, sí, para que ustedes no les cojan, no paguen piso como uno ha pagado piso, esa es, esa es mi idea, ¿no? Entonces, que conozcan y se sigan familiarizando. Bueno, vamos a, vamos a quedar ahí, hasta ahí, ya que no hay dudas, no hay preguntas. Si tienen alguna duda, háganlo por interno, me escriben, yo les puedo ayudar, ya saben, en lo que yo pueda colaborarles, ¿ya? Ayúdenme, por favor, poniendo presente en el chat y que estén atentos al aula virtual para cualquier actividad que desarrollemos. ¿Estamos? Gracias, Inge. Ya, listo. Sí, Eh, Inge, to- muchas gracias. Ahí sí, Hasta toditos rápido luego. ponen presente, ¿no? Ya, muchachos, cuídense, estamos en contacto, ¿no? Tengan buen día. Gracias, hasta luego.